Ya está aquí con nosotros, casi conversando, Jaime Aristi Escuder, gran economista dominicano. Les sigo en la Z, hermano. Con usted hablaremos en breve. Esta telerrealidad del estilo show del mediodía ahora procede. Cierre, clausura, probadita, segmento. Doña Tere, de usted, adelante. Si me escucho, lo tengo que decir porque mi cuenta fue hackeada y tengo mi nueva cuenta que es Julio Clemente 09 de Instagram. Y en esa cuenta me enviaron un video donde los ladrones siguen robando manada, banda. Chequen esto. En una barbería, un grupo de delincuentes pelaron a los clientes. No literalmente. puede ser, no puede ¿Y el ser. plan de Sí. seguridad segura? Pelaron a los clientes. Fueron y pelaron un grupo de gente, un grupo de delincuentes. Pero no las cosas no se quedan ahí. ¿Qué está pasando en este país? Aquí está pasando algo extraño. Hasta los tanques de basura se están robando. Miren esto. Chequen, mírenlo ahí. Pero por Un amor tanque a de Dios. basura se están llevando. Por amor a Dios. Pero no, de eso Julio, no. le voy a hablar en breve. En breve estaremos conversando con Jaime Aristi Escuder y a este tema tendremos que darle banda. Y miren, Alicia Ortega me acaba de enviar esto a propósito de Melton Pineda y se los voy a leer ahora mismo. Más temprano vino Melton Pineda a dar respuesta afirmando que Alicia había sido muy objetiva y que lo que había contado en su programa era la verdad. Y sobre esa base es que todos conocemos a Alicia Ortega, dependientemente de que esté aquí, ¿no? Manejar la objetividad es complicado porque también es subjetiva. Pero mira lo que ella publicó. Sí. Aquí dice, Melton Pineda en el pasado ha dicho que ha invertido unos 80 millones de pesos remodelando la recepción, las habitaciones y baños, que aumentó de 27 a 71, la cocina y la cisterna, cambiando los pisos y el mobiliario y construyendo una piscina y un muelle con restaurante enclavado en el mar. Además de eso, me explica Alicia que se llamaron a 3 números diferentes que le dieron compañeros periodistas y no pudieron comunicarse personalmente con él. Pero mira cómo ella ahí, eso habla muy bien del periodismo que ella hace. Claro. Esa es la verdad. Y ese es el tipo de periodismo que nosotros realmente queremos. Transición dramática, cambio temático, compañeros. Está desde bien tempranito aquí Jaime Aristi Escuder, prestigioso economista de la República Dominicana. Jaime Aristi Escuder, economista, posee un doctorado en economía, una maestría en matemáticas en la Pontificia Universidad Católica Madre y maestra en matemática financiera de la Universidad de Chicago. Con nosotros, este gran economista, Jaime Aristi Escuder. Buenas tardes, bienvenido Jaime. Buenas tardes, un placer, Iván, y a todo el equipo del show de mediodía. Estás desde bien temprano viendo Aprendiendo, estos talibanes aquí. aprendiendo de ustedes, aprendiendo. Jaime, hay algunos temas en el tapete donde ha estado vinculado. Te hemos visto muy de cerca con el asunto de las AFP, también lo de el posible 30%, que es una exigencia de mucha gente. Sobre todo se incrementó a partir de la pandemia. Cuando el mundo se detuvo, desde nuestra casa, me recuerdo, yo fui uno de los abanderados de que había que darle, yo no sé si el 30, yo decía el 15, el 20, pero había que inyectarle un dinero que le pertenece a los trabajadores. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, la realidad es la siguiente. El sistema de pensiones que se creó en 1981 se creó basado después de muchísima discusión desde los años 90 en la cual yo participé. Escribimos libros sobre el tema de cómo pasar de un sistema quebrado como el que existía de reparto hacia un sistema de capitalización individual en el cual tú pudieras tener tus ahorros. Y en el año 2001 el presidente Hipólito Mejía aprobó la 8701 que efectivamente pues dio nacimiento a este sistema. Un sistema en el cual ya tenemos 707 mil millones de pesos de ahorro, pero con el objetivo de que tú recibas tus recursos cuando te vayas a pensionar, porque esa es la idea. Es un contrato social lo que existe en la República Dominicana, donde tú tienes el trabajador, tienes el empleador y tienes el gobierno juntos con el objetivo de que tú, cuando ya no puedas trabajar, cuando ya tú no puedas dar de ti, pues entonces puedas recibir una pensión. Y por eso se crean las cuentas individuales, a diferencia del sistema de reparto, donde tú, joven,
pagas la pensión de un viejo con la esperanza de que luego un joven pagará tu pensión. Y ese es un sistema que lamentablemente por lo general termina quebrado y obliga al gobierno a tener que estar transfiriendo continuamente recursos. En este caso, el sistema de capitalización individual, tú ahorras con el objetivo de que cuando tú te retires, entonces tú puedas tener tus propios recursos, pero es cuando tú te retires. Jaime, no yo es lo veo antes. bien y perdón, yo veo bien porque es una pensión para retiro. Claro. Lo que nosotros asumimos una posición en un momento extraordinario, donde no había trabajo, donde la gente estaba pasando hambre prácticamente. Entonces, momentos extraordinarios requieren decisiones extraordinarias. Y no era que se lo dieran todo. Óyeme, Tal Iván, vez una parte. Iván, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú sabes lo que hay que hacer en decisiones así, en situaciones así. La decisión no es tú utilizar el ahorro para cuando tú seas viejo, no, es el Estado ahora que aporte directamente, y por eso es que se crean los programas como Quédate en Casa, para ti, fase 1, fase 2. Eso es lo que se necesita. No es destruir el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tú lo tienes que dejar de lado y decir, no, esto es para cuando yo sea anciano. Ahora, en esta coyuntura hay un Estado que es el que tiene capacidad de salir a los mercados, endeudarse y apoyar a la población, a esa población desempleada que todavía no ha podido, por ejemplo, insertarse en un trabajo, pues es la que el Estado tiene la obligación de apoyarlo en medio de esta coyuntura. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero en vez de salir los recursos de tu cuenta, que salgan los recursos del Estado. No me convence mucho eso, pero mira, quiero que me permitas, antes de una pregunta que vamos a dejar en el aire, tenemos en Zoom al economista, tu colega Henry Gebral. Me cuesta pronunciar ese nombre. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? ¿Qué va, Iván? Saludos a todo el equipo, un saludo muy especial al mejor matemático de la República Dominicana, Jaime Aristi, que realmente es el maestro de maestro en la parte matemática, o sea que es muy difícil debatir con él el tema de las cifras. De hecho, mira, obviamente, Iván, sin sorpresa, yo he participado varias veces en los foros que tú has organizado, muy importante para la gente, para ilustrarse, y yo no voy a cambiar la posición que yo tengo desde el principio, que es muy parecida a la que acaba de expresar Jaime. Yo desde el principio, yo me opuse a esta mecánica porque yo tenía que era muy injusto, porque era pedirle a la gente que eran las víctimas de la crisis pagar con su propio dinero sin pensar en ningún mecanismo. No es todo el dinero, es una partecita. Sí, pero de cualquier modo. Ahora, mira, Iván, creo que ahora que estamos saliendo de la crisis, obviamente hay que seguir acompañando a la gente que todavía no se ha podido reincorporar. Hay datos interesantes que salieron esta semana de la TCS. Falta apenas recuperar 50,000 de los empleos formales del total que se perdieron desde febrero del año pasado. Eso es una buena noticia. Ahora, eso quiere decir que todavía no hemos podido dar puestos de trabajo a todos los que han entrado. Y anualmente estamos hablando de una entrada en el mercado del trabajo entre 80 y 100,000 personas. Entonces, hay que tener esta prioridad. Lo otro, si vamos a hablar del tema de las AFPs, que me parece interesante hablar del tema de las AFPs, el tema no es destruir el sistema, sino ver cómo lo podemos mejorar. Y ahí yo creo que el debate debería ser cómo podemos transformar o mejorar el modelo para garantizar pensiones dignas. Yo creo que el debate de que si el 30, el 20, el 10, el 15, lo que sea, era un debate que probablemente tenía sentido en el momento de la crisis, pero ahora que estamos saliendo de esta crisis, tenemos que pensar con la agenda de reforma que anunció el presidente de la República, ver cómo vamos a poder transformar el modelo de modo que cuando la gente se vaya a retirar, realmente tengan pensiones dignas, que es algo que todavía el sistema, por las fórmulas que tiene, todavía no lo garantiza. Henry, bien. Yo quiero que nuestro equipo de analistas, tengo que cumplir con estos compromisos comerciales. Yo sigo insistiendo y este programa tiene patrocinadores de las AFP. Sin embargo, personalmente, eso no me importa mucho. Yo creo que hay un dinero ahí y una parte le corresponde a la gente en momentos de crisis extraordinarias. Esa es mi posición. Hay mucho dinero, hay muchas ganancias. Y si tengo que salir mañana del programa, voy a salir. Pero esa es mi posición. Ya regresamos.
Hoy estará mi querido Raulín Rosendo esta noche en el Águila Internacional con todo y su orquesta. El viernes estará aquí con nosotros y en la noche nos vamos a Hard Rock Café, donde estaremos también compartiendo con Raulín Rosendo y su orquesta, y el sábado por igual. Continuamos con este programa especial. Transición dramática, cambio temático, compañeros. Tenemos aquí a Jaime Aristi Escuder y tenemos vía Zoom a Henry Gebral. A propósito, ¿alguien conoce el restaurante Roca? Hay un restaurante, Joana, ¿usted Roca? Voy a investigar bien, ¿no? Una situación que se presentó ayer, me estaba contando mi hija, de unos abusos ahí. Voy a investigar bien qué pasó ahí en el restaurante Roca. Bien, hay que respetar a la gente. Entonces, vamos arriba. Vamos a continuar, que tenemos a Jaime aquí. Vamos. Sí. Bueno, está Jaime y por supuesto que debo de preguntarle sobre Punta Catalina. No por obsesión, sino porque siempre llevé la voz cantante respecto a la denuncia de Punta Catalina desde sus inicios. Jaime, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, decía justamente la semana pasada que la pasada administración, o sea, la suya, había recibido Punta Catalina con defectos, con fallas graves en las calderas, con sistema de calidad del aire. Una. Y la otra pregunta, porque estoy segura que no va a haber chance para hacerla. Seguro que sí. En enero de este año, precisamente, a la salida de la unidad 2 de Punta Catalina y todo lo que ocurrió ahí, usted decía que eso fue producto de una mala operación y emplazaba precisamente a las autoridades, tanto al ministro como a Serafín, para que ellos dijeran toda la verdad. El ministro de Energía y Minas decía y había prometido que diría a la sociedad dominicana a finales de enero qué pasó, no solamente respecto a la unidad 2, sino cómo encontraron a Punta Catalina. Ya estamos en septiembre y no ha dicho nada. Mi pregunta, ¿usted ratifica la denuncia de que la falla de la unidad 2 de Punta Catalina fue ocasionada por una mala operación de las actuales autoridades? Fíjate una cosa, la central termoeléctrica Punta Catalina ha demostrado ser la central más moderna, más eficiente, más competitiva, la que suple la mayor cantidad de electricidad en la República Dominicana. Ahora mismo está supliendo alrededor del 30% de toda la electricidad que consumimos nosotros. La más rentable, está generando entre 200 y 250 millones de dólares de beneficios al año al Estado Dominicano y una reducción de los precios que compran las empresas distribuidoras de electricidad en 200 millones de dólares, de tal manera que es un verdadero aporte al desarrollo económico y social de la nación. Con relación a la eficiencia de esa planta, si tú la ves, te das cuenta de que efectivamente todo lo que se estableció en lo que son los elementos técnicos, pues se está cumpliendo, y eso que sucedió en enero, vuelvo y señalo, fue simplemente un error operativo, y ya como han ido aprendiendo, fíjate que ha tenido ya un desempeño muchísimo más correcto en cuanto a lo que es su operación del día a día. Aventura. Mira, yo nunca he estado de acuerdo, aunque pongan a la gente a que se rescaten ellos mismos de la situación de la pandemia, reduciendo su pensión. Porque a todo el que le ofrecen dinero va a decir que sí. Claro. Y el pueblo dominicano de una vez dice que sí. Si le dice que le den la pensión entera, se la beben todas así de repente. Y cuando necesitan la pensión, entonces empiezan a hacer huelga porque no tienen pensión. Ahora, yo sí creo que hay aspectos de esa ley que hay que modificar para hacerla más equitativa, para que los afiliados tengan más beneficios y las AFP reciban menos, el beneficio justo, no menos. Ahora, porque uno de los aspectos que hay que modificar es que le dividen el dinero acumulado a 45 años de pensión. A 45 años es demasiado. Nadie dura 45 años cobrando una pensión, porque si se pensiona a los 65 tendría que durar 110 o 115 años. 45 años. Vivo. Entonces, los estudios es que la mayoría de la gente lo más que dura son 20 años cobrando la pensión. Entonces, ¿por qué nos reducimos los 45 a 25 años y le duplicamos la pensión? Que es muy poco lo que se le da a la gente. Sí. Mira, tú tienes un buen punto con relación a que si hay una crisis, que lo pague mejor el Estado y no utilizar el ahorro que es para cuando tú seas anciano. Eso es un buen punto. Que hay que mejorar la ley, se puede mejorar muchísimo, incluso se puede mejorar el tema de los aportes, el porcentaje de aporte, el tema de la edad, se puede mejorar muchísimos elementos adicionales. Ahora, con relación a lo que tú señalas de los 45 años, no es tanto así. Fíjate lo que sucede, se está confundiendo la tabla de mortalidad con lo que es los años que te van a ti calcular
la esperanza de vida a partir del momento en que tú comienzas a recibir. Por ejemplo, tú comienzas a recibir a los 60 años y te van a calcular tu pensión, el gran monto, en 84 años. Es decir, es de 60 a 84, son 24 años donde tú vas a recibir. Ahora, imagínate que entonces, en vez de ser a los 60, tú seas como mi papá o mi mamá, que tiene 85 ella, y todavía sigue trabajando. Imagínate que le vayan a calcular, si ella decide retirarse hoy, ¿cuánto es el periodo que va a necesitar? Se le va a decir a 85 más 20, entonces tú necesitas esa tabla de mortalidad. Esa tabla de mortalidad que llegue hasta los 110, pero no es que te van a calcular la pensión hasta los 110, se te va a calcular 20 años, 24 años específicamente. Es decir, que no es correcto decir que te van a dividir en 45 años. Yo lo he visto eso, pero no es correcto. El que su expectativa de vida exceden esos 24 años se queda sin pensión. No, es que hay dos tipos. Hay una que es retiro programado, que es una cantidad de, de retiros que tú vas a estar recibiendo en función de lo que tú tienes, y en la medida que se va agotando esos recursos, si tú al final duraste 90 años y los recursos te dieron para 85 años, tú vas a recibirlo hasta 85 años porque es el monto que tú estarías recibiendo. Ahora, ¿qué sucede? Hay también otra, y es la renta vitalicia, que tú lo recibes hasta que fallezcas. Entonces tú tienes la decisión. Cuando tú te vas a retirar, que te dicen, mira, ya tú tienes X cantidad de millones de pesos, ahí en ese momento que tú te vas a retirar, por ejemplo, a los 65, ahí te dan la opción. ¿Qué tú prefieres? ¿Una renta vitalicia mientras dure tu vida, o un retiro programado, que es recibir unos pagos hasta que se te agoten los recursos? Tú eliges. Bien, quiero hacer la salvedad que está también el economista Henry Ebral a través de... se cayó ahora. Ok, Aristipo. Pero excelente pregunta, muy buena. Sí. La pregunta mía, doctor, tiene que ver con el efecto en la economía nacional de devolverle a esos ahorrantes el 30% por la pandemia. Sí. No estamos en los peores momentos ya. Ya hay casi la mitad o la mitad de la gente vacunada. En mi caso tengo 3 dosis. Me la puse ayer la tercera. Pero no es mi caso que vemos aquí. Yo recuerdo en 2003. En el 2003, el presidente de la República de entonces, Hipólito Mejía, decidió devolver a los ahorrantes de 3 bancos que quebraron sus ahorros. Y resultó que se fue ese dineral a la economía normal de cada persona, y la gente no fue a meterlo bajo el colchón, la gente fue a comprar, a consumir, y por tanto se disparó la prima del dólar, como se dice vulgarmente. Se dispararon todos los precios, Llegó a y la economía se fue a 55, pique. Entonces, eso sería conveniente, dar un 30%, viéndolo desde aquí. Y lo otro, doctor, aprovecho su presencia aquí, tiene que ver con la reforma fiscal que se está proponiendo, que nadie la conoce. ¿Fiscal o tributaria? Sí, mira, comenzamos con el tema del impacto. Y yo quiero decirle esto a Iván porque él es un súper comunicador y tiene mucha influencia en este país. Entonces quiero explicárselo bien. Mira, el impacto que tú tendrías, aparte de lo que sería una reducción significativa del monto de tu pensión, si tú retiras el 30%, muchas personas se quedarían sin pensión. En Chile, que se ha distribuido ese 30%, ya hay más de 4 millones de personas que no van a recibir pensión. O sea, esas son personas que van a tener que presionar al Estado a ver cómo le puede ayudar. Primer elemento. El otro elemento es el impacto macroeconómico. ¿Qué sucede cuando tú decides llevar a cabo una distribución de fondos que están ahorrados de largo plazo? En primer lugar, desaparece totalmente el financiamiento de largo plazo. Yo estoy seguro que la primera vez que tú compraste un apartamento, lo compraste con un préstamo de 10 años, porque no había más allá de 10 años. Te hubiese gustado tener 30 años. Todavía estoy con préstamo. Pero ahora te aseguro que tienes un préstamo a 30 años, porque tiene el respaldo de ese ahorro previsional que existe en la República Dominicana. Ese ahorro previsional son los ahorros de todos los dominicanos en ese sistema que creó Hipólito Mejía en el año 2001. Primer elemento. El otro elemento es que si tú retiras estos recursos, como dice Aristipo, entonces tienes un impacto sobre la tasa de interés. La tasa de interés de equilibrio sube. Es decir, que se te va a hacer más difícil tú poder obtener financiamiento para llevar a cabo. Una iliquidez. Generaría liquidez en exceso. Y eso hace que la tasa de interés suba y el tipo de cambio, que es lo que se conoce como la prima del dólar, aumentaría. Es decir, que habría un impacto
muy negativo sobre la estabilidad macroeconómica y ustedes hablaron de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Para nosotros yo creo que es el gran logro de este gobierno, haber mantenido en el Banco Central a Héctor Valdés, que es el señor credibilidad. Cuando está Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación promedio es 5%. Cuando no está, si lo cogemos desde el 66, es 15% cuando no está Héctor Valdés. Y si lo cogemos de los 80, cuando no está Héctor Valdés, la inflación es 25%. O sea, mantener a Héctor Valdés en el banco... Una decisión inteligente. Claro, y ayuda a mantener la estabilidad. Por eso es que te digo, Iván, podemos discutirlo y con más tiempo, más detalle, la importancia de mantener en su totalidad el sistema de pensiones tal como lo conocemos y mejorarlo. Se puede mejorar muchísimo, pero no irnos de que a un sistema de reparto. Yo no hablo por mí, ¿eh? Yo, No. gracias a Dios, no necesito eso, pero No. hablo por mucha gente. Pero esa gente necesita la mano amiga del Estado y tiene los recursos del Estado. El Estado se ha endeudado masivamente en este año y tiene los recursos depositados. Puede perfectamente el Estado utilizar 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos para transitoriamente apoyar a esas todavía, como decía Henry Ebrard, Ya los volvió. 50.000 personas. Pero que ya el todavía Estado en su necesitan. momento lo hizo y la gente sigue con el mismo discurso. Sí, pero hay todavía 50.000 personas que todavía no han conseguido empleo y se pudiera. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que ya en Estados Unidos salió la noticia de que dentro de 12 años el fondo que existe para pagar pensiones, que es un sistema de reparto, se agota en los Estados Unidos. Oye bien, se agota. A diferencia de esto, que es capitalización individual, donde tú tienes tu ahorro y nadie te lo puede tocar, nadie te lo puede tocar, solamente tú cuando tú seas ya una persona en edad de retiro, el único que lo puede tocar Perdón, es el de Pero reparto. eso es lo que pasa aquí, Jaime, Que que las tenemos a personas en Henry ya. edad de retiro Volvió. pueden retirar Una su pregunta dinero, para te la Henry. ponen en China con muchas cuestiones que hay que modificar en la ley para que la gente no reciba su dinero. Porque esa es la gran queja Henry, ahora. ya vamos contigo, Henry. No. Ya estás conectado. Adelante. Sí, sí. Sí, no, mira, la realidad es que la ley es muy clara. Tan pronto tú cumplas con las condiciones, inmediatamente tú recibes tu pensión. Lo que sucede, hay algunos casos, por ejemplo, de pensiones de sobrevivencia, que te establecía que tú tenías que cumplir, por ejemplo, todo lo que era una normativa vinculada con el pago de los impuestos. Y ya eso se eliminó para facilitar todavía más que si tú falleces, por ejemplo, tus descendientes y tus herederos puedan recibir esa pensión. Eso Bueno. ya se aclaró. Henry, Sí, sí, sobre, señor. sobre esta posición, y me gustaría también, ya que Aristipo preguntó a Jaime sobre la reforma fiscal, Sí. que me gustaría su posición al respecto. Sí, mira, para mí la discusión no es si es necesario o no necesario, por supuesto que es necesario. Hay un momento cuando podemos hacer una agenda de reformas estructurales como se llevaron a cabo con mucho éxito en el país hace 30 años atrás. Yo creo que ahora toca hacerlo de nuevo. Lo que sí hay que hacer diferente esta vez, comparado con las pasadas reformas fiscales, que realmente eran más parches tributarios que realmente reformas fiscales, es que efectivamente hay que incrementar los ingresos del Estado, pero la mejor ruta esta vez no es incrementando tasas. Yo creo que ahí hay un espacio, hay un momento, una oportunidad histórica para la República Dominicana de hacer una reforma que va a permitir subir a otro nivel la economía dominicana. Y eso pasa por reducción de algunas tasas, la tasa del ITEVIS y la tasa del impuesto a la renta a las compañías, más especialmente las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo pensar que se van a formalizar empresas micro, empresas pequeñas, pagan una tasa de un 27% del impuesto sobre la renta como si fueran conglomerados empresariales? Yo creo que ahí hay que ir viendo cuáles son las buenas prácticas a nivel mundial y aprovechar una situación que ha sido hasta el momento el problema, pero que es la oportunidad. Tenemos niveles de informalidad enorme, supera el 60% en el sector privado. Tenemos niveles de evasión e ilusión enorme en el impuesto sobre la renta, supera el 65%, supera el 40% en el caso del ITEVIS. O sea que las recaudaciones adicionales van a venir por este lado siempre y cuando, para facilitar el cumplimiento, empezamos a bajar las tasas. Yo creo que ahí hay una señal muy fuerte, hay que aprovechar este momento y yo creo que el momento es ahora. Yo no sé nada de política, no me interesa la política. Lo único que yo entendí de la política aquí como allá es que hay algo que se llama el capital político.
Y lo único que yo sé es que el presidente de la República tiene un mayor capital político hoy que dentro de 12 meses. Bien, Jaime. Bueno, No, totalmente de acuerdo con lo que dice Henry sobre el tema de la reforma. Si la van a hacer, que sea en este momento. Jaime, Ya, escúchame, perdón, escúchame nada más ahí para no salir había del que tema hacerla antes, brevemente. ¿eh? Óyeme, claro. Jaime, ¿de qué estamos Cada hablando? día que pasa pierde capital político. Había que hacerla antes. ¿Es reforma o es pacto? El postergado pacto que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo de hace 9 años y que nunca conoció, por ejemplo, en la gestión pasada. ¿De qué hablamos en este caso? Mira, tú le puedes llamar como tú quieras. Al final es una reforma tributaria lo que tú necesitas porque tú tienes que cerrar Un una pacto brecha, fiscal. una brecha. Tú le puedes llamar pacto porque obviamente lo van a consensuar, pero necesitas una reforma tributaria que mejore la capacidad de generación de ingresos de parte del gobierno. Lo que hay que ver es quién es que va a pagar. Como decía Henry, tenemos una informalidad muy grande y hay una cantidad enorme de personas que no está pagando Exactamente. nada de impuestos. Exacto, los afectados, Gray. anda por el 57, 58%, la informalidad es muy alta en este Exactamente. país. Mire, exactamente. yo le iba a hacer una pregunta a Henry, pero ya se respondió con el tema de la reforma fiscal. Ahora, la pregunta es política, Jaime. ¿Por qué meter, digamos, por qué meter el tema de la reforma fiscal en el diálogo que se ha planteado, donde hay 12 puntos planteados por el presidente, más uno que metió la comunidad política y la Junta con el tema de la reforma de los temas electorales? ¿Es posible llevar la reforma fiscal en medio de esa situación? ¿Es incompatible con lo posible? Esa es una. Y dos, ¿murió o fracasó la idea de Peter Drucker en la sociedad postcapitalista sobre, en los 90 lo escribió, sobre la sociedad del futuro y los dueños de los fondos de pensiones, de que serían los nuevos capitalistas del futuro? Fracasó porque parece que Peter Drucker no sabía que iban a asistir la AFP. Sí, mira, en realidad no son las AFP las dueñas de los fondos. Los dueños de los 707 mil millones de pesos son todos los trabajadores que aportan mensualmente. Esos son los dueños. Sí, pero los trabajadores se liquidan a largo plazo y la AFP se liquida en el Pero son inmediato. dueños abstractos. No, esa cuenta. Pero que no tienen acceso a ello. Claro, óyeme bien, cuando tú Y las tengas. AFP sí usan ese dinero No. como capital. Pero como- óyeme ¿Quién bien. maneja las AFP además? Fíjate una cosa, por cada La misma peso que banca. se gana la AFP, tú te ganas 13. Óyeme, la rentabilidad de República Dominicana es el doble del promedio de los países de la OCDE. Pero mira, y no es populismo. Mientras tanto, la gente pasando trabajo, Lo- teniendo su... lo- Mientras la banca óyeme, maneja su dinero. Fíjate lo siguiente. Jaime, fíjate lo de llevar- siguiente, no es lo de llevar- populismo. A mí no me interesa No. estar bien ni mal con nadie. Yo digo lo que yo creo. No, Jaime, que no se quede la pregunta, y por te favor. respeto eso. Lo que te quiero decir es que los elementos económicos que te estoy poniendo sobre la mesa son clave para poder mejorar las condiciones de vida a lo largo del tiempo. Tú pudieras decir, mira, yo prefiero darme esto, pero luego ¿quién me paga la resaca? Tú pudieras decir, mira, esto me da una tremenda satisfacción, este trago que me estoy dando ahora, esto es buenísimo, pero luego tengo una resaca terrible. Jaime, que ¿Quién no se paga quede, por esa favor, la resaca? pregunta de La que pregunta. si es Ahí se requiere una compatible, decisión rapidita. si es compatible, Sí. si es manejable en el diálogo con 13 puntos, meter ahí mismo la reforma fiscal. ¿Eso es posible, Eso es compatible? parte del Mira, diálogo. no, lo grave es que el gobierno se presenta sin un papelito, sin nada escrito queda un en minuto. esa Y el reforma. anfitrión no fue tampoco. Entonces, fíjate ¿Debe lo ser siguiente. sacada de ahí la No, reforma fiscal? No, es que tú no puedes hacer las otras 11 si tú no haces la reforma fiscal. Si tú bueno. quieres, hazla primero, como que es por donde tú estás yendo, Sí. hazla primero, la reforma fiscal, y cuando ya tú tienes claro los recursos, entonces tú te vas a la reforma del agua, la reforma del La de transporte, la electricidad, reforma de Sí. transparencia. Porque de ahí se va a saber dónde se van a ir los cuartos. Exactamente. Sí. Es Bien, así. gracias Jaime, gracias a Henry Gebral. Faltará muchísimo tiempo y Un tienen placer. que venir otros programas. Cuando tú quieras, Iván. Gracias placer. a los dos. Igual, La Iván, bye, bye, chao. La idea es buscar siempre consenso y buscar como país que la decisión final afecte lo menos posible a las clases más vulnerables y que podamos construir un mejor país, pero para todos. Dios los bendiga. Gracias, Jaime Aristi Escuder, Henry Ebrard, gracias por participar de este programa de televisión. Con ustedes arribamos al final del mismo. Mañana, Dios mediante, una vez más, volveremos a la telerealidad, al show del mediodía.